sus mecanismos de uso de la violencia legítima, ¿ya? Y desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre está la disyuntiva de, oye, ¿cuál es el límite del uso de esa fuerza cuando las personas están manifestando legítima o teóricamente legítimamente? Y por otra parte está la idea que dice usted, el derecho tiene la posibilidad, la potestad de obligarnos a actuar de cierta manera. O sea, la norma jurídica es una norma que establece una pauta de comportamiento que no es meramente voluntaria. No existe lo de las normas religiosas, por ejemplo, católicas, cristianas. No existe el libre albedrío. No existe esa idea de que yo te propongo una norma de conducta, la Iglesia Católica, el derecho canónico, te propone una norma de conducta, pero es una norma de conducta que se basa en una idea moral o filosófica del libre albedrío. Tú tienes derecho a elegir si quieres conducir tu conducta de esa manera, ¿ya? Y la sanción de que uno no conduzca su conducta o sus acciones según lo que dicen esos catálogos de leyes religiosas es no llegar, por ejemplo, en el caso de los cristianos, al rey, ¿ya? En el derecho la cuestión es mucho más mundana, ¿ya? El derecho sí tiene fuerza coercitiva, ¿ya? Y por lo tanto el derecho sí nos puede obligar a actuar de la manera que quiere, ¿ya? Se supone, el antecedente de esto en la sociedad que vivimos nosotros es que el derecho está anclado en una sociedad democrática y por lo tanto las normas de derecho provienen de algún sistema institucional que asegura medianamente que esas normas son democráticas porque el organismo que las dictó es democrática. Nos sacamos todos los problemas del absolutismo, del príncipe, del medioevo, nosotros las sacamos. Ya estamos en una sociedad donde la democracia se plantea como el legítimo medio para que se decidan las cuestiones y por lo tanto la ley, que es una decisión colectiva, también es manifestación de ley, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué? Check. Sabemos que la norma jurídica contiene internamente la idea de coacción. Perfecto. Pero eso no es suficiente para el Estado policial, ¿ya? No es suficiente para el Estado policial, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que quiere detornar la actividad de policía? Si yo les digo, oye, este Estado se caracteriza únicamente por ser un Estado policíaco, ¿qué es lo que creen ustedes que es un Estado policíaco? ¿Ya? Un Estado que vigila y controla. ¿Un Estado que vigila? ¿Pero qué vigila? A los ciudadanos, a la población. Ya, está bien eso, está bien. Pero por ejemplo, ¿alguien ha seguido las elecciones de Argentina? ¿Alguien le ha interesado? ¿Qué propone Milei? Básicamente, si tuviésemos que decirlo en dos palabras. Mira la libertad. Ok, él habla de él se denomina libertario, ¿ya? Un concepto que yo ni siquiera me atrevo a buscar filosóficamente porque no quiero encontrarme con sorpresa. ¿Y a qué nivel extrema la libertad? Económico. ¿Ah? Económico. ¿Pero solo económico? ¿Qué dijo él en nombre de la libertad? Vendamos los riñones. En algún momento. ¿Ah? Vendamos los riñones. ¿Se retrajo ahora? No, ahora sí, porque tiene que moderarse políticamente y porque necesita que su voto incluya a aquellos que no quieren tanta libertad. Pero lo que él dijo fue, el Estado solo se debe preocupar de las fronteras, solo se debe preocupar de los robos. Los demás del Estado se desmantelan, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el Estado no es necesario más allá de eso. Orden público, ¿ya? Estoy intentando llevar a palabras razonables lo que él planteaba en esos discursos tan afiebrados. Pero básicamente lo que él plantea es que el Estado tiene tareas limitadas y por lo pronto no tiene ninguna tarea en la economía, ¿ya? Eso es lo que dice, o sea, el Estado no tiene ninguna tarea en la economía y todos los bienes son transables, incluidos los riñones, ¿ya? Eso es lo que él plantea. Y por lo tanto, lo que él plantea es que el Estado argentino, bajo el Milei puro y maduro, es un Estado que se va a caracterizar únicamente por las tareas de policía. Y las típicas tareas de policía son el orden interno y el orden externo. El Estado garantiza, cuando tiene solamente acciones de policía, el orden público. Garantiza la idea de que yo voy a entregarle, ¿se acuerdan que hablábamos que el Estado de Derecho es una cancha con los marcos? Bueno, yo me voy a preocupar de darle luz al estadio y me voy a preocupar de poner gente a los lados para que nadie se salga de esa cancha, pero yo no voy a poner un árbitro al medio, ustedes fíjense solo, ¿ya? Ustedes vean cómo están adentro, ¿ya? Hagan lo que quieran dentro de ese marco jurídico, ¿ya? Eso es un Estado caracterizado por ser un Estado policial. Así nacieron los Estados, ¿ya? ¿Cuál fue la principal tarea de los Estados hace 200, 250 años cuando nacen? ¿Qué es lo principal que tienen que hacer?
Guerra. ¿Ah? Guerra. Pero la guerra en este sentido, hay algunos estados que a lo mejor tenían el objetivo de la guerra en sí mismo, ¿ya? Pero ahí nos podemos retrotraer a la Edad Media y a la época antigua. Pero, ¿qué hizo Estados Unidos cuando surgió? ¿Qué hace Israel? Que está súper polémico ahora, que es un país que llegó a esa tarea 200 años después, ¿ya? 150 años después, porque no los dejaron, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen esos estados? ¿Mantener y defender la soberanía? Eso es lo que hacen. Eso es la típica acción de policía, ¿ya? Recordad, Europa le costó 2 guerras mundiales. La reorganización de Europa después de la salida de estos monarcas, ¿ya? Y probablemente si no hubiesen tenido esas 2 guerras mundiales todavía Francia estaría peleando con Alemania respecto a la Lorena, ya a la Alsacia. Entonces, estarían en esos conflictos todavía. ¿Por qué? Y esa era su principal tarea. Su principal tarea es, ¿sabes qué? Yo voy a decirle a las personas que en este país pueden estar porque yo protejo la frontera. Yo protejo el desarrollo. Yo protejo que no venga otro a quitarnos lo que es nuestro. ¿Ya? Acción de policía. ¿Ya? Ese es el estado de policía. Que a eso le podemos agregar algunas tareas, algunas prestaciones. Por ejemplo, alguna prestación de alumbrado público. Voy a dar seguridad a través del alumbrado público. ¿Se entiende? ¿Ya? Esa actividad del Estado es la que vamos a denominar como actividades de policía, donde la ley o la Constitución le otorga a aquel que detenta la administración del Estado, el gobierno, ¿ya? El ejercicio de una potestad pública, donde se van a limitar derechos de los particulares, con el objeto de mantener el orden público. Y ese orden público tiene como finalidad obtener el bien común. ¿Se entiende? Ese estado de policía que parte protegiendo la frontera ingresa y tiene una manifestación interna. Voy a decir qué cosas pueden hacer en este lugar. Voy a plantear limitaciones. Por ejemplo, voy a decir en las zonas problemáticas que no se puede salir de noche. Norma de orden público, ¿cierto? Voy a decir que los carabineros van a poder obligar a ciertas personas a hacer ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, no reunirse en marcha. Voy a decir. Y aquí aparece un concepto clave en la regulación, que no es la regulación propiamente la que estamos buscando, pero que buscamos definir, pero como el antecedente de la regulación económica es esto, aparece una primera palabra. Todo orden de regulación va a implicar una limitación de libertad, ¿ya? Mientras haya regulación, hay algo que dejo de hacer. ¿Se entiende? Hay algo que yo podría hacer, pero como me someto a la regulación o me someten a la regulación, dejo de hacer. ¿Ya? Pierdo libertad. Y la gracia del estado de policía, cuando yo les pregunto en mi prueba, ¿cuál es la diferencia de la regulación basada en un estado de policía versus una regulación económica? Es que la regulación que se basa o que se hace en virtud de las actividades de policía del Estado es con un objetivo, el orden público. ¿Entiendes? La regulación o las normas regulatorias o las normas que guían nuestra conducta a partir de la aplicación de las potestades de la administración del Estado. Porque aquí el que tiene facultades de policía es el que tiene la administración del Estado, ¿ya? El presidente de la República tiene autoridades de policía, ¿ya? ¿Ya? Que se manifiestan en las potestades del Ministerio del Interior, etc. Regula nuestra conducta por razones de orden público. Regulo lo que quiero que la gente haga, guiándolo a hacer ciertas cosas o de frentón, imponiéndole ciertas limitaciones a partir de que quiero lograr orden público. ¿Ya? Quiero mantener el orden público. ¿Se entiende o no? Y aquí vamos a hablar de orden público tradicional en la medida de que estemos en presencia de lo que típicamente entendemos como seguridad pública. ¿Ya? Seguridad pública. Por lo tanto, a través del ejercicio de las acciones de policía, el Estado, los agentes del Estado que la ley les otorga estas funciones, pueden restringir la libertad y el patrimonio de las personas con el fin de satisfacer necesidades públicas y mantener el orden público. ¿Se entiende? ¿Y el patrimonio en qué sentido? Por ejemplo, para
necesito por necesidad de orden público que el camino sea más iluminado, ¿ya? Necesito tener espacio para poner los postes, voy y pongo los postes en el terreno de quien de alguien y le limito la propiedad de ese alguien, ¿ya? Le limito la propiedad. Y ahí la limitación puede ser en todo el abanico. Los que se dedican a este tipo de cuestiones sabrán que, por ejemplo, cuando te ponen un poste no te expropian, ¿ya? Simplemente te piden una servidumbre, te imponen una servidumbre. Es casi una mala noticia porque no puedes hacer nada, te echarte en el poste. En cambio, si te expropian, te pagan, ¿ya? Te pagan valor de compra, teóricamente, ¿ya? Entonces, puede haber una imposición, puede haber una restricción del patrimonio a raíz de la idea de alcanzar necesidades públicas, ¿ya? De alcanzar necesidades públicas. ¿Se entiende? Eso es lo que busca el Estado de policía, alcanzar un orden público y satisfacer necesidades públicas a través de la restricción de la libertad y a través de la restricción del patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, normalmente yo pudiese decidir hacer una fiesta. Yo tengo libertad para hacer una fiesta. Pero el Estado me puede decir, sabes que no la puedes hacer, ¿ya? Porque vas a traer mucha cantidad de alcohol. O la puedes hacer, pero bajo estos requerimientos. Hasta esta hora. ¿Ya? ¿Ah? Hasta esta hora. Hasta esta hora. O lo que le pasó. Y ahí hay dicotomías, porque, por ejemplo, ¿qué pasó en el recital de Daddy Yankee? ¿Quién fue? ¿Quién estuvo ahí conmigo? ¿Qué pasó en el día 1? ¿Qué pasó en el día 1 en el recital de Daddy Yankee? Mucho la gente gratis. ¿Ya? Mucho la gente gratis. ¿Y cuál es la discusión, más allá de lo mal que lo pasó a la gente que hizo la fila y todo? ¿Cuál es la discusión jurídica que hay ahí desde este punto de vista? La seguridad. Con todo seguridad. ¿Pero a quién le faltó seguridad? Al evento privado. A la Que productora. la gobernadora no. No, pero es que- Es que ahí viene la pregunta, porque es clave, porque Pero la La productora, productora decía que de la puerta para afuera la seguridad le corresponde al Estado. y peor aún, ¿alguien se acuerda del descargo de la productora? A mí, Aprobaron, vinieron para acá, vinieron con la tele, vinieron con todo y estaba todo. bueno, primero hicieron publicidad y la Constanza Martínez salió haciendo publicidad, pero desde el punto de vista normativo, yo sé que no tienen por qué saberlo, pero ¿qué es lo que hizo el descargo más importante? No sé si eso va a terminar en juicio, el juicio en qué va a terminar, pero el descargo más importante, ¿qué fue lo que hizo la productora para descargar? Sacó el pliego. Me pidieron 20 guardias, pago 20 guardias. Me pidieron tantas cosas, me pidieron tantas cosas. Y hizo un check, ¿ya? Y él dice, en virtud de esa potestad, a mí me pidieron 10 y yo puse 10. ¿Ya? Ahí viene la pregunta que uno se puede hacer también desde el punto de vista general. Oye, si tú eres productor de eventos y sabes que 10 es insuficiente, ¿te puedes aprovechar de que la autoridad se esté equivocando? Bueno, ahí viene, es una pregunta que tiene más complejidades que responder. Pero probablemente el administrador de empresa, ustedes, gerentes generales de la productora, dirán, oye, pero si yo planifiqué mi gasto, planifiqué mi inversión, planifiqué lo que voy a ganar y lo que en función de un catálogo de peticiones, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya? No, que como la cadena de responsabilidad, yo como cliente, yo no lo voy a negar del Estado. Yo le voy a negar a la productora que no prestó el servicio que yo había comprado, porque la gente que fue es que ni siquiera pudo entrar. Entonces, no me cabe esa figura como de la cadena de reclamos o de poderes dentro de este modelo. Depende de qué hubiese pasado también, ¿no? Porque si te pasó algo grave, imagina. Hay gente que decía que No me sé, pasó, imagínate que perdiste las piernas porque no las paran. pero de la puerta del estadio para afuera corresponde a la seguridad pública, pero si me pasa algo en el estadio, la productora tiene que tener seguros comprometidos. Ya, pero vamos de nuevo. Los seguros, nosotros tendemos a plantear, así como el seguro es un mecanismo de tener a resguardo fondos disponibles para responder en caso de que me ocurra algo, ¿ya? Pero el seguro en sí mismo no es más que eso, como un mecanismo. Pero si, por ejemplo, se cae eso y le cae a alguien en la cabeza, independiente de que la universidad tenga o no seguro, tiene que pagar. Sí, la indemnización.
Lo que pasa es que las instituciones más responsables o que tienden a buscar flujos permanentes, ordenar sus flujos, y tienden a decir, oye, más vale pagar un seguro que tener un capital inmovilizado. Y por eso el seguro es una herramienta. Pero la existencia o no de seguro no es limitante de la responsabilidad. Pero usted hizo un punto importante, porque yo me estoy hablando desde aquí para afuera. ¿Ya? El Estado, para permitirle a un sujeto hacer una actividad, le pone una serie de restricciones. ¿Ya? Una serie de restricciones. La pregunta es, si a partir de que esas restricciones están mal o bien mal planteadas, ¿qué responsabilidad tiene el privado por el caos que se provoca? ¿Ya? Porque esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Sabes qué, Estado? Yo tengo problemas dentro mío porque tú afuera no fuiste capaz de contener a los que no tenían entradas. ¿Ya? Aquí pensémoslo desde la empresa. ¿Ya? Efectivamente hay otros que se van a mirar desde el consumidor. ¿Ya? Y por lo pronto probablemente la productora va a perder todas las querellas por consumidor, porque la ley del consumidor es el estándar de cumplimiento mucho más alto. ¿Ya? ¿Ya? Pero el punto es, ¿qué pasa si a mí como empresario, como empresaria, como administrador de empresa, me ponen un sinnúmero de requisitos para yo llevar a cabo mi emprendimiento, mi empresa, y resulta que esos requisitos no funcionan? Y peor aún, se genera un desorden público de tal manera que yo me veo perjudicado en el ejercicio de mi acción. ¿Ya? ¿Ustedes van a estar contentos con esa regulación? No, probablemente no. ¿Ya? Probablemente no. Lo que llaman a la fiesta. Bueno, no. Eso es un dato. O sea, si más encima está mala la fiesta, es un problema. ¿Se entiende lo que quiero plantear o no? ¿Ya? Esto es relevante porque si el Estado a mí me pide ciertas cosas, me obliga a actuar de cierta manera y además me establece un estándar de conducta, yo como tercero que me veo obligado a actuar según ese estándar, porque aquí el derecho policial no es una recomendación, ¿ya? Es una imposición. ¿Alguien conoce normas de CERNAC? ¿Alguien trabaja en CERNAC? ¿Alguien conoce el CERNAC? Eso reclama en serio. Ya. O alguien trabaja con, ¿cómo podemos? Bueno, el CERNAC, voy a ocupar nomás el ejemplo. El CERNAC tiene un sello, ¿no es cierto? Sello CERNAC, sello. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cuando una empresa acredita en CERNAC que puede tener ese sello, ¿es una imposición del Estado? No. Es Una garantía. Pero es Una voluntariedad de la empresa. la empresa tiene un estímulo, ¿ya? Tiene un estímulo a someterse a esa norma. Pero si la empresa no se somete a esa norma, no le pasa nada. ¿Ya? Porque el Estado no la está obligando, el Estado le está incentivando. En la última página del texto de Moraga habla de los mecanismos alternativos de regulación. El Estado está haciendo una manera no directa de pedirle al privado que se comporte de cierta manera. En el caso del sello CERNAC, porque le da una garantía al consumidor que es una empresa fiable para controlar. Pero si la empresa no lo quiere hacer, es problema de ella. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Anteriormente, años atrás, la universidad, ahora también creo, pero es menos factible. Años atrás, ¿se acuerdan cuando empezó la acreditación universitaria? ¿Ya? ¿La acreditación universitaria era voluntaria o era obligatoria? Era completamente voluntaria. Y muchas universidades optaron por no acreditarse porque sentían que eran capaces de mantener el prestigio. Ahí está el caso de la Gabriela Mistral. Y la Gabriela Mistral no se acreditó y se fue para el fondo, porque al final del día el estímulo del Estado de promover las universidades acreditadas fue tan grande que la universidad no pudo resistir y perdió su lugar en la elite. Antes la elite prefería su universidad y hoy día ya no la elige. ¿Ya? Son estímulos, mecanismos alternativos de regulación. Aquí no ocurre esto. ¿Ya? Y en algunos casos es tan violento que el Estado se mete profundamente. ¿Quién es hincha de la Universidad de Chile? ¿Alguien le gusta el fútbol? ¿Alguien es de la Chile? Nadie es de la Chile. Yo tampoco. Así que no. ¿Qué le pasa a la Chile cuando quiere jugar un partido de fútbol? No tiene casa. ¿No es cierto? Ahora en Cerrillo van a hacer un... ¿Qué pasa? Pero hablemos desde el punto de vista. Ustedes son el gerente general de la Universidad de Chile, que podría ser una empresa mediana, grande, y tienen que ir a buscar un estadio. ¿A quién le tienen que ir a pedir permiso? A la autoridad. A la autoridad. ¿Y qué te dice la autoridad? Los flights no pueden echar aquí.
La autoridad no genera discriminación, pero la autoridad te pone tal nivel de restricciones que te dice, este estadio que es de 20.000 personas, te dejo entrar 5.000. Me están limitando el patrimonio. Si la Universidad de Chile necesita meter 20.000 personas para poder pagar los sueldos de los jugadores. Pero el Estado le dice, en función del orden público, de la vida de la gente que rodea el estadio, de la ciudad, yo te impongo una limitación. ¿Ya? Una limitación. Pueden entrar 5.000 personas. ¿Ya? No pueden entrar más personas. No puede haber público de visita. ¿Ya? Orden público. ¿Ya? Regulación por orden público. ¿Se entiende la idea, no es cierto? El Estado lo que hace cuando está haciendo una acción de policía que regula nuestra conducta en función del objetivo de orden público, lo que hace es que el Estado tiene mecanismos que le permiten reaccionar cuando alguien, destinatario de una norma, el Estado de policía no la respeta. El Estado reacciona. Esto es, el Estado tiene mecanismos para buscar a un infractor de la norma, ¿ya? O el infractor de la norma, y que a partir de esa infracción de la norma causan una lesión a los intereses de la sociedad, a los intereses comunes, a los intereses comunitarios, colectivos. ¿Ya? O sea, el Estado no, un Estado que se vale de sí mismo, un Estado que quiere ser denominado Estado de Derecho, tiene mecanismos que le permiten reaccionar a los infractores. ¿Ya? Y esa reacción provoca una sanción, que muchas veces es de carácter represivo, manifestación del poder coercitivo del Estado. El Estado tiene un poder coercitivo y por lo tanto puedo reprender, puedo ser represivo con aquellos que han actuado fuera de la norma. ¿Ya? En situaciones normales, no en Chile post 2019 que hemos estado más dificultosos, cuando alguien va y se toma una calle, los carabineros tienen potestad pública para aplicar la fuerza y empezar a avanzar con los cascos para despejar la calle. Primera acción de la fuerza, ¿no es cierto? Reacciono como Estado y vuelvo a permitir que la calle funcione para aquello que fue diseñada. ¿Ya? Y luego, si en ese contexto alguien cometió delitos, le aplica una sanción. ¿Ya? O sea, no solamente el Estado reacciona volviendo al orden, a la normalidad, sino que además puede tomar a alguno de aquellos que rayaron algún tipo de propiedad privada, que dañaron a otras personas, que dañaron a la autoridad y puede meterlos presos, hacerlos destinatarios, sujetos de una sanción. ¿Se entiende? El Estado, si el Estado no tuviera ese mecanismo de reacción, la idea de Estado de policía es completamente muerta. ¿Ya? Y por eso, alguna pregunta que veíamos en la clase pasada, no vino el compañero, cuando el Estado no aplica sus potestades de Estado de policía o las aplica de manera débil o las personas sienten que ese objetivo de orden público está supeditado a otras cosas, estamos en presencia de un Estado que empieza a ser fallido. ¿Ya? En palabras del compañero, empezamos a ver esta zona en la Araucanía donde el Estado no reacciona adecuadamente a ciertos intereses de los particulares, en atención de que no está aplicando toda esta cadena de poder. ¿Ya? Por lo tanto, la administración pública, que es la destinataria de las tareas de policía, va a tener lo que hemos tradicionalmente hablado de orden público tradicional, el estado de policía general, que básicamente son las acciones de orden público para mantener la sociedad más o menos ordenada, pacificada. Con el paso del tiempo, a ese orden público tradicional se le han agregado órdenes públicos especiales que dicen: voy a tener que intervenir en otras áreas de la vida de las personas por razones de orden público, pero que no tienen que ver con el orden público tradicional relacionado con la seguridad pública, sino que con otras seguridades. Aparece el orden público económico, aparece el orden público ambiental, el orden público sanitario, etc. Y por lo tanto, el Estado empieza a aplicar los agentes del Estado, ¿ya? Se les empiezan a entregar atribuciones del Estado de policía para proteger estos otros órdenes públicos. ¿Ya? Necesito proteger el medio ambiente y por lo tanto tengo que otorgarle
poder de policía a alguien para que vele por el bien medio ambiente. Necesito proteger la economía, que la economía funcione fluidamente, que nadie se aproveche de una posición ventajosa y legítima, que nadie produzca alteraciones económicas. ¿Por qué? Porque si no tengo la economía funcionando fluidamente, finalmente no cumple su objetivo de orden de satisfacción de necesidades y por lo tanto genero muchos problemas sociales y por lo tanto necesito tener un orden económico y voy a tener un policía económico que va a andar mirando de que nadie haga algo fuera del rayado de cancha. El orden público sanitario. Necesito asegurar a las personas que vamos a vivir en salubridad, que vamos a vivir en un ambiente que nos va a permitir estar adecuadamente protegidos, de que no vamos a estar exponiéndonos a enfermedades, que no nos vamos a estar exponiendo a ciertas situaciones. Y tenemos ahí la policía sanitaria, que es muy conocida porque tiene muchas manifestaciones, ¿ya? Teníamos la policía sanitaria en la farmacia, teníamos la policía sanitaria en los alimentos, teníamos la policía sanitaria en los centros médicos. O sea, es una fuerza importante, ¿no? Y ahí lo que tenemos nuevamente es que el Estado entra, ocupa su poder de policía para asegurarnos que en esas áreas tengamos espacios seguros para nuestra vida, en este caso la salubridad, ¿ya? Y por lo tanto aparece una policía especial, que le podemos ir poniendo nombre. Aparece la Seremi de Salud, aparece la CMF, aparece la Superintendencia, que son manifestaciones de estas policías especiales que por un lado generan normativa y por otro lado fiscalizan el cumplimiento de esta normativa. ¿Vamos o no? Normalmente esta acción de policía tiene límites, ¿ya? Debe tener límites, sobre todo si estamos en sociedades democráticas, ¿ya? ¿Cuáles creen ustedes, a pesar de que están en la pantalla, la pregunta retórica, que son los límites para este estado de policía? Este policía especial, el carabinero, el PDI, la carabinera, la PDI, la superintendencia, el fiscalizador de impuestos internos, todos aquellos que tienen labores de policía, ¿pueden hacer lo que quieran? No. ¿Cuáles son los límites a ellos? Lo que dice La ley. ¿Ah? Lo que dice la ley. La ley, ¿no es cierto? Y ahí podemos hacer una apertura, un doble clic. ¿Qué decíamos la semana pasada del límite concreto que tienen las autoridades públicas? Decíamos la vez pasada, el principio de vinculación, de legalidad. La autoridad pública, el funcionario público, solo puede hacer aquello que la ley o la Constitución le permiten. Válidamente investido en el cargo y de la manera que la misma ley le dice cómo actuar. ¿Ya? Yo no puedo actuar en pos del fin público de una manera distinta a lo que la ley dice. ¿Ya? Vamos a ponerlo en absurdo. ¿Ah? Pero claro, en el ámbito privado tenemos autonomía de la voluntad, tenemos poder de creación, ¿ya? Pero como en el ámbito privado la creación es siempre con efecto relativo, usted y yo podemos negociar en contrato y inventar lo que queramos en la medida que no lleguemos a la barrera del orden público, pero el efecto relativo. Y si ese efecto relativo genera un daño o algo, tenemos un tribunal privado o público para resolver esa contienda. Pero aquí tenemos a alguien que tiene todo el poder. El Estado, no hay una relación de coordinación, hay una relación de subordinación. Uno se tiene que subordinar a lo que el Estado diga, y por lo tanto lo que quiero que el Estado haga es aquello que tiene permitido hacer, que no se sobrepase, que no actúe más allá de lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque las consecuencias son importantes. La Universidad de Chile, pensemos en la empresa, no en el equipo, ¿ya? Necesita para vivir una venta de X, ¿ya? Y por un problema de orden público, ahí veremos de quién es el problema de orden público, ella no puede vender X, tiene que salir al mercado a vender menos que X, ¿no es cierto? No puede vender más que X, ¿ya? Y no tiene que ver con razones económicas, no tiene que ver con razones socialistas, capitalistas, tiene que ver con razones meramente de orden público, ¿ya? Meramente de orden público, ¿ya? Eso tiene que ver porque los efectos negativos que produce es importante. O alguien que hace un remedio, inventé la vacuna contra el cáncer, ¿por qué no puede salir al mercado inmediatamente? Se la copian. ¿Ah? ¿Por qué no puede salir inmediatamente alguien que hice en el laboratorio, hice mi hipótesis, saqué el remedio, curé a los ratones?
¿Por qué no puedo salir al mercado inmediatamente? Hay que hacer pruebas, hacer protocolos de estado. Porque hay una regulación que indica que tiene que demostrar que no es... Ya, pero aquí la pregunta más porque eso está bien, pero el punto es ¿por qué hay esa regulación? ¿Por qué obligo a eso? Para Seguridad. La seguridad de las personas. Claro, que no es trivial, porque ¿qué pasó en el COVID? Hicimos eso, ¿no? Ujú. No, con el COVID no se está todo eso. ¿Ya? La regulación, pasamos de la fase 2 a la fase 5. ¿Ya? 2 años. ¿Ya? Probablemente, o sea, van a haber estudios del día de mañana qué consecuencias tuvo eso, que probablemente tenía cosas buenas, como que controló el contagio, pero claro, hay otros efectos que o no conocemos los estudios o no se van a conocer, lo que sea. Pero ahí nos saltamos la fila. ¿Y por qué nos saltamos la fila? Por el bien mayor. Y aparece nuevamente el orden. ¿Sabes qué? En este caso, mi misma atribución de estado de policía me permite saltarme la fila. Porque es verdad, necesito sacar vacunas que no vayan a sacar un tercer ojo a las personas, pero por el momento se me está muriendo tanta gente y tengo a 2 millones de personas sin empleo que necesito hacer algo para controlar esta cuestión y buscar una solución de largo plazo. ¿Ya? Hoy día el COVID, yo creo que todo el mundo se enferma de COVID y pasó a ser una enfermedad más tranquila, pero en ese momento no era así. ¿Ya? Por lo tanto, es tan importante el nivel de atribuciones que le doy al Estado que tiene que tener un límite, y ese límite es la ley. Y cuando digo ley, apliquemos el principio de legalidad o vinculación. Tiene que estar autorizado por la Constitución y las leyes, en términos generales. Segundo, como la actividad de policía es la actividad de la administración del Estado, las acciones de la administración del Estado son siempre sujetas a control jurisdiccional. No es el Estado para estos efectos, es sujeto de cuestionamientos. Cuando digo control jurisdiccional, lo que estoy diciendo es que cuando el Estado decreta algo, yo puedo estar en desacuerdo, si es que tengo buenos argumentos, e ir a un tercero imparcial a que resuelva la contienda. ¿Quién es ese tercero imparcial? Cuando digo control jurisdiccional, ¿a quién le voy a llevar a resolver este problema? A un tribunal. Probablemente, como es un tema tan relevante, no voy a partir por los tribunales más sencillos, voy a partir por una corte, ¿ya? Y para que el problema llegue a un tribunal alto, ¿para qué? Para que se miren a los ojos. No es el ministro, no es el superintendente mirando a un juez para abajo, no, es un superintendente mirando para arriba a un ministro o una ministra de un tribunal superior de justicia, donde yo como parte tengo la posibilidad de plantear de que esa decisión de la administración, expresada en un decreto, en una denegación de una autorización, expresada en un mandamiento de lo que tenemos que hacer, se aleja de lo que la ley le permite hacer, que está desajustado. Siempre tengo la posibilidad de ir a la justicia, a que la justicia evalúe si lo que está diciendo la autoridad es o no correcto. ¿Ya? Yo no me tengo por qué someter a cualquier interpretación antojadiza de la administración de la ley. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Y por lo tanto es clave la independencia del Poder Judicial. Porque si el Poder Judicial no es independiente de la administración del Estado, el Poder Judicial puede verse cooptado y decidir permanentemente a favor del Estado. ¿Ya? Por el momento no se ha visto siempre así. ¿Ya? Por ejemplo, en la clase pasada comentábamos que la Corte de La Serena obligaba al Estado a comprar un medicamento para un niño, que el FONASA, en su rol medio raro entre prestador de servicio y regulador, se negaba a comprar porque no estaba codificado. ¿Ya? Entonces ahí la Corte de La Serena demuestra independencia. Yo te obligo a comprar el remedio. ¿Ya? La indemnización al Estado, no sé, cuando me recuerdo ese caso de la FARC, chocó, se mataron, no sé si es responsable, lo que pasó con Camilo Água. Ya, pero eso es manifestación de la responsabilidad del Estado. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que el Estado no es irresponsable por las cosas que dice, ¿ya? O por las cosas que hace. ¿Ya? El Estado es responsable, en el caso de Camilo Água, de haber permitido que un organismo del Estado, en este caso la FACH, permitiera que se condujera un avión por una piloto que aún no tenía
la calificación para pilotar ese vuelo. ¿Ya? Ustedes saben cómo llegó a la... Bueno, yo no es que me dedico al expediente, pero ¿saben cómo llegó a la conclusión de eso la Corte? Porque la misma FACH, en su rol fiscalizadora de cómo los privados deben hacer ciertas cosas, le impone al privado un estándar más alto. Por ejemplo, para pilotar de Santiago a Juan Fernández, los pilotos tienen que tener muchísimas más horas de las que tenía este piloto. Entonces la pregunta es, ¿por qué si la FACH le pide a una empresa privada X cantidad de horas de vuelo al piloto, a sí mismo no se pide lo mismo? ¿Ya? Primera cuestión. Segunda cuestión. La FACH y todo el organismo aeronáutico obliga a los aviones que van a alguna isla, como la isla de Pascua o la Juan Fernández, a tener combustible para llegar al lugar de destino, y si las condiciones climatológicas no lo permiten, ese avión pueda devolverse a algún aeropuerto seguro. ¿Ya? Eso significa que los aviones LAN y cualquiera de estas avionetas más chicas que van a esta isla no van a capacidad completa, porque tienen que llevar una dosis de combustible o un cargamento de combustible adicional. Esa norma no se aplica para la FACH. De hecho, la FACH hasta ese momento tenía el punto de no retorno, que los pilotos lo sabían. Desde tal punto ya no me puedo devolver. Ese piloto llegó a ese lugar y no tenía chance de decir no puedo aterrizar, ¿ya? No me puedo devolver. En cambio, un piloto privado se hubiese devuelto. Ahí lo que hay es falta de servicio del Estado. Y como es falta de servicio, el Estado, ¿cómo se llama?, es condenado a pagar. Un poco mismo pasó con la familia Luxinger-Mackay. El Estado obligó a pagar, no sé en qué va, pero la primera sentencia es que el Estado fue obligado a pagar, los tribunales lo tenían a pagar 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esa familia tenía protección policial y justo en el momento en que fue el incendio, no estaba la familia. Entonces, falta de servicio. ¿Eso quiere decir que los carabineros mataron a la familia? No, pero hay una falta de servicio porque estaban ahí amenazados. Hay un caso más patético desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Qué le pasó a los 31 mineros hace 3 meses atrás? Le dieron un bonito. ¿Ah? No le dieron un bono, le dieron una indemnización. Un bonito norte. Como 30 millones de pesos cada uno, una cosa así, no me acuerdo, un monto muy importante. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí? Aparte de lo que ya habían pagado cuando lo sacaron. ¿No le pagaron cuando lo sacaron? Nunca les pagaron. No, parte les pagaron publicidad por hacer la película, pero nadie les había pagado nada. ¿Por qué el Estado tuvo que pagar a 31? Fueron los 33. ¿Ya? ¿Y por qué fueron 31 y no 33? Porque ellos demandaron. Ellos lo demandaron los 33. No, el otro ya está. No, están vivos. No, no. ¿Ah? No. No, puede ser que ahora, pero en el momento de la demanda hubo 2 mineros que se negaron a demandar porque dijeron no queremos más guerra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué el Estado tuvo que pagar ahí, creen ustedes? Porque no cumplió con la regulación chilena. A ver, denle más contenido. Según el Código Minero, el artículo no sé cuánto dice que tiene que cubrir un estándar cada minera con una vía de evacuación, un acceso y bla bla bla. La mina no lo ha contado. Y su rol como fiscalización del Cernagiomín, darle la aprobación de poder operar, cosa que si no cumplían no podían operar. Entonces ahí falló. ¿Aquí se parece que hablamos que hicimos la clase? ¿Aquí se parece? Para el estadio. Es lo mismo. No de la FACH, porque en el caso de la FACH el Estado prestó el servicio. Para el estadio con el concierto. Pero el concierto, la mina San José operaba porque el Estado le dio autorización para operar. Y los mineros, 10 años después, 12 años después, lograron acreditar que el Estado dio esas autorizaciones negligentemente. Y por lo tanto, el Estado era responsable porque al autorizar el funcionamiento de la mina los puso ahí en peligro. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo nuevamente así para... Pero si usted es mujer, ¿ya? O yo, para mi señora, no sé, no quiero parecer machista, pero si usted va a una farmacia y compra un anticonceptivo que lleva el timbre del ISP, ¿duda de que ese anticonceptivo no tiene los componentes adecuados? Se lo compra y se lo toma, ¿no? ¿Ya? Que mantengan la boba. ¿Ah? Que te Estoy mantengan. hablando de un caso de ahora, porque Sí. cayó, Hubo una demanda. aquí en Chile muy poco, pero en Estados Unidos fuerte. ¿Ya?
Es muy fuerte porque más encima en los estados los liberales americanos el tema de la autodecisión de lo que yo quiero hacer con mi cuerpo es mucho más fuerte que acá. Y por lo tanto, mujeres dijeron, oye, este laboratorio, no sé si se fueron contra el Estado, Hasta por ahí nomás. pero se fueron contra el laboratorio y dicen, oye, tú alteraste mi decisión de vida, no eres tan muerto para ser madre, yo no quería ser madre, no quería ser madre con él, ¿ya? Que también es una decisión, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, pero tiene que ver con eso, ¿ya? No tiene, en un caso hay manifestación de abuso de esto y en otro caso es una falta de servicio. El caso de Camiroaga, el hoyo en la calle, la vaca que se cruza en la carretera, la caída de un semáforo, son faltas de servicios en la función pública del Estado. Aquí el Estado está interviniendo en nosotros, ¿ya? Y nos está diciendo qué hacer o qué no hacer. Y yo, cuando el Estado me impone algo a través de un reglamento, a través de un decreto, a través de una imposición, o me deniega un permiso, me deniega algo que quiero hacer, yo puedo siempre ir a los tribunales de justicia a que los tribunales resuelvan si aquello está o no ajustado a derecho. ¿Ya? Y tercero, aparece otra cuestión que es un límite a la acción del Estado, que es la proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado debe, en el ejercicio de la potestad pública del Estado de policía, ser proporcional. Voy a ocupar de nuevo hipérboles que son más fáciles en orden público. Pero al carabinero le basta para controlar el orden público 2 lumazos y no 30 lumazos. ¿Se entiende? ¿Cómo lo sabes? Bueno, si soy yo, probablemente con 3 lumazos me quedo quieto. Si es una persona más desordenada, serán 10 lumazos. Pero el punto es que tiene que ser proporcional. La proporcionalidad es una cuestión relevante, ¿ya? Y desde el punto de vista de la gestión de la empresa que se relaciona con el Estado, esto es claro. Usted trabaja como farmacia, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Si usted tiene una falla donde, no sé, la luz incandescente que dice la marca de tal producto no funciona, ¿ya? O el tablerito que indica los precios, que hay una norma sanitaria que dice que los precios tienen que estar al público, por alguna razón de los 10 computadores que tiene las cajeras hay 2 que no funcionan. ¿Será proporcional la clausura porque eso estuvo inoperativo durante un par de horas en la tarde? No. No es proporcional. A lo mejor la medida proporcional es esas 2 cajas no pueden funcionar, pero no lo bloqueo todo. ¿Ya? Le puedo hacer una multa, le puedo dar una amonestación, ¿se entiende? Pero ¿cómo le voy a bloquear el funcionamiento? Ahora, un hospital, un pabellón o una misma farmacia, si de repente se detecta que en la zona hay una bacteria incontrolable, ¿es proporcional cerrar? Sí. Probablemente es proporcional cerrar. Eso es la proporcionalidad. Tomar una decisión que no genere, en vocabulario abogado civilista como yo, que no genere un daño que no es necesario. ¿Ya? Que no es necesario. Un daño proporcional al bien que estoy cubriendo. ¿Ya? Y por lo tanto, si el Estado, en el ejercicio de su potestad pública de policía, me impone condiciones abiertamente desproporcionadas, yo también podría reclamar de ello ante el organismo jurisdiccional. ¿Sabes qué? Me están clausurando presto. Y esto no es razonable. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Este estado de policía se manifiesta de 4 maneras. ¿Ya? La primera manera de manifestarse es que el estado de policía trae implícito un poder de regulación. Esto es, la administración del Estado en el ejercicio de la función de policía puede dictar normas, reglamentos, instrucciones circulares. En la línea jerárquica, estas normas son potestad reglamentaria, están abajo de la ley. ¿Ya? ¿Ya? Si alguna vez les dibujaron en legislación empresarial el triángulo normativo, la Constitución en la cúspide, un poquito más abajo los tratados internacionales, después la ley. Esto viene debajo de la ley. Y por lo tanto, esto tiene que ser coherente para arriba. Recuerden que el sistema es jerarquizado y coherente.
¿ya? Y por eso, si esto no es coherente, yo me puedo revelar o ir a un tribunal a decirle, ¿sabes qué? Esta norma es ilegal o es inconstitucional, ¿ya? Pero pueden dictar normas. El reglamento sanitario, que es un reglamento, no es una ley. El reglamento de orden público que dice cómo se hacen los espectáculos, como el recital de Yankee, es un reglamento. O el reglamento de estado de seguro para que puedan jugar fútbol. ¿Se entiende? Reglamentos, normas, instrucciones circulares, ¿ya? Que nos dicen cómo debemos hacer ciertas cosas. Y esas normas son de fuente administrativa, ¿ya? Entonces, el poder de policía, el estado de policía puede dictar normas. Segundo, en razón del estado de policía, los órganos del estado pueden tener poder de sanción, ¿ya? Pueden sancionar a aquellos que infringen la norma que ellos dictan. Esto no es transversal. No todos los órganos que tienen facultades tienen poder de sanción. ¿Qué me puede dar un órgano típico de la administración del Estado que no tiene poder de sanción? Hay una discusión. ¿Ah? Los seguritos. ¿Cómo los seguritos? El CERNAC todavía está en... El CERNAC no tiene poder de sanción, ¿ya? Y es la típica discusión, porque el CERNAC va a la vela, detecta irregularidades, pero no puede sancionar. ¿Ya? Solo media. ¿Ah? Solo hace Porque mediación. su función es, si encuentra alguna infracción normativa, la tiene que denunciar y la tiene que perseguir en tribunales. No tiene facultades de iniciar ellos procesos sancionadores. Usted dijo segurito, ahí a lo mejor no entendí. La seguridad municipal, eso. Ah, claro, la seguridad municipal no tiene facultades sancionatorias. De hecho, hay toda una norma, hay toda una discusión jurídica, Sacan parte. de que son inspectores municipales. Los inspectores municipales sí tienen facultades para todo lo que tiene que ver con las normas de ornato y de seguridad interior de la comuna, ¿ya? Infracciones de tránsito. Pero no pueden ir a sacar un parte por ruido molesto. Probablemente, no soy experto en derecho municipal, pero probablemente no tienen o va a depender de la ordenanza municipal, ¿ya? Hay ciertas, dependen de la ordenanza municipal, ¿ya? Pero sí te pueden sacar un parte por tener el auto estacionado sobre una platabanda. Pero es ¿ya? una multa municipal. Sí, pues una multa, es una infracción municipal. Pero la De hecho, municipal- ¿cómo se llama el juzgado que ratifica esa sanción? Policía local. El juzgado de policía local. ¿Ya? De hecho, miren, me voy a contradecir. No tiene facultad de sancionatoria, tiene facultad de fiscalizadora. Pero el que toma la decisión es un tribunal, el juzgado de policía local. Así que me reviento lo que dije. ¿No? E igual que el CERNAC, encuentro el tipo de ruido, encuentro el tipo de la banda, encuentro el tipo que no está vendiendo a precio y voy y lo denuncio, fiscalizo. Pero yo mismo no te puedo sancionar. Tiene que venir un tercero. ¿Ah? Carabinero, entonces. Lo mismo, Carabinero también entrega la decisión a un tercero. Lo que pasa, por ejemplo, si toman a alguien detenido, tienen que solo retenerlo hasta que llegue el carabinero y eso es Ya, pero eso es por una norma típica. Usted también lo puede retener. Sí. Yo también lo puedo Retención retener. ciudadana. Por dos. Oye, que De hecho, no tiene la potestad del carabinero. claro, no tiene esa potestad y de hecho en algún momento ha sido muy discutido la legalidad de ese servicio municipal, ¿ya? Porque no está en ninguna parte. Ahora, las municipalidades responden a las necesidades de la gente que vive ahí y probablemente si no hay seguridad ciudadana, la gente se siente más insegura y hay un servicio, pero no está regulado por la ley, ¿ya? No está regulado por la ley, ¿ya? Impuestos internos. ¿Qué pasa si uno llega tarde y paga tarde el impuesto? Le cobran una multa proporcional. Y uno al revés de lo que pasa en CERNAC, uno va al TTA, al Tribunal Aduanero y Tributario, a que le devuelvan lo que pagó. Pero le tiene que pagar primero, ¿o no? ¿Qué le pasa a los clientes de aduana? Lo mismo. Aduana te pasa la multa. Aduana tiene facultades fiscalizadoras y sancionatorias. O sea, te puede sancionar, te puede eliminar de ciertos registros, ¿se entiende? O sea, ahí tienes organismos con facultades sancionatorias. La CMF. Si usted no manda los reportes cuando corresponde, si usted no manda la información que no corresponde, ¿ya? También te puede aplicar sanciones, que después son reclamables, es otra cosa. Entonces, ¿nota la diferencia? El inspector municipal no me pasa, le hablamos el parte, me pasó la multa, pero la verdad, él deja constancia de que hay una infracción a la norma, pero yo puedo ir al juzgado y demostrar mi inocencia, que yo no estaba conduciendo, que yo tenía un estado de necesidad y no me pasa la multa. Aquí no.
el depósito interno tú llegas a las 12:01 del 20 a presentar la declaración de formulario 29, ya lo va a aceptar, pero la multa te la cobra, al tiro. Y si no se la pagas en el acto, no te deja pasar la circular, o sea, no te deja pasar el formulario. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos poder de sanción. Y aquí hay todo un tema, porque la gran pregunta es, ¿cuál es el estándar del Estado para pasar sanciones? ¿Ya? Y hay todo un tema que probablemente cuando ustedes tengan conflictos fuertes en las empresas van a acordarse de esto, que es, hay una discusión de, oye, ¿hasta dónde es el límite de la acción sancionatoria del Estado? Porque cuando uno lo sanciona, la gracia es que estén tipificadas previamente las conductas. ¿Ya? Lo que se llama la tipificación de las conductas. En el derecho penal no hay sanción si el delito no está previamente tipificado. ¿Ya? Hay alguna gente que dice, oye, en derecho administrativo no me pueden aplicar una sanción si no está previamente tipificada expresa directamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen esto es una manifestación del derecho penal al nivel del derecho administrativo. Ahí está la clase, la Universidad Católica. Los profesores de la Universidad Católica dicen esto. ¿Con qué afán? Con el afán de restringir la acción tipificadora del Estado. ¿Ya? Y los administrativistas clásicos dicen, no, podemos ocupar los principios generales, pero a mí no me pueden pedir el nivel de precisión del derecho penal, si esto no es derecho penal, es derecho administrativo. Y yo me puedo ir adaptando a ciertas circunstancias. ¿Ya? Y eso es toda una discusión que sobrepasa el curso. Luego, el Estado, en función de este poder de policía, tiene facultad para autorizar ciertas actividades, ¿ya? Y para prohibir ciertas actividades. ¿Ya? Autorizo a un restaurante, ¿ya? Pero para autorizar a un restaurante, el restaurante tiene que acreditar que tiene zonas limpias, zonas sucias, que ha cumplido con el estándar sanitario, etc. Puedo prohibir, a partir de que no cumple con los estándares medioambientales, a una minera. Después de 13 años de tramitación, ¿ya? Puedo prohibir esa minera, ¿no es cierto? Estoy hablando de Dominga, ¿ya? Prohíbo ciertas actividades. No. Prohíbo ciertas acciones. En esta zona no se construyen edificios de más de 4 pisos. ¿Ya? Esto es territorial. ¿Ya? No pueden hacer edificios de más de 4 pisos. En esta zona no se pueden hacer industrias. Es meramente residencial. En este pedazo de tierra solamente se puede hacer un parque. Prohibiciones, restricciones. Y por otro lado, las autorizaciones, los permisos. Te permito y te autorizo operar la mina San José. Y ahí el Estado incluso pasa a ser un certificador. Esta mina es adecuada de ser usada. ¿Dónde va a estar ese conflicto nuevamente de las autorizaciones del Estado? ¿Qué pasó en construcción en los últimos meses? ¿Dónde hay un conflicto? En Plaza Gaña. No, en Plaza Gaña es un tema medioambiental. En Concón. En Concón. Ahí va a haber una discusión de esta. Y probablemente la cuenta la va a pagar el Estado. Por 2 razones. Una, ¿Por qué fue que se mandó porque, con el pero partamos históricamente antes. Una, porque el Estado, aplicando esto, autorizó la construcción de los edificios. ¿El estudio solo lo hizo bien la constructora? ¿Ah? ¿El estudio solo lo hizo bien la constructora? Pero sí, claro, pero ahí viene la negligencia y probablemente ahí va a estar el kit. Y puede que ahí esté, o sea, oye, sabes que está bien hecho, no está hecho, pero está bien. Pero en principio, las constructoras van a tener siempre una medida, ¿sabes qué? Yo tengo permisos, ¿ya? Tengo permiso y por lo tanto yo podía construir, ¿ya? El Estado además permitió construir ahí, ¿ya? Y segundo, el Estado no reparó el colector. Si el colector se... Y el colector lo hizo el Estado. No, eso es lo que yo pensaba al principio. El colector lo hizo el privado. El colector lo hizo el privado porque las obras de urbanización son de cargo del que construye. El Estado aceptó el colector, lo aceptó. Lo que pasa es que hay un decreto de Piñera del 2020 donde dice que el colector Borgoño está colapsado y se metió en el presupuesto nacional agrandando. Y lo estaban agrandando y no lo alcanzaron a hacer bien y por ahí se le metió la mano. ¿Ya? Entonces ahí tienen labores del Estado. Y por último, la labor que ya dijimos, que es el poder de fiscalización. El Estado puede fiscalizar que estés actuando seguro que te estoy obligando a actuar y puede fiscalizar de que estés actuando conforme al permiso. ¿Ya? Te permití en este edificio tener cocinería, pero no atención a público. Te permití vender comida, pero no alcohol. ¿Se entiende?
y te puedo fiscalizar. Y ese proceso de fiscalización, dependiendo del tipo de organismo, puede volver a aplicar el poder de sanción o puede entregarle el poder de sanción al tercero independiente que es el Estado. ¿Ya? Y con eso terminamos la parte introductoria y vayan por el café para que después hablemos de Moraga lo menos posible. No, lo necesario. ¿Qué es lo que nos plantea Moraga? No Moraga de... Moraga, ¿cuál de los dos? Con la foto, no es. Ya Camilo, que te entiendo. Qué pato. ¿Qué regulación? Ya, yo ya les di un contexto de la regulación desde el Estado de Policía. ¿Moraga habla de esa regulación? ¿Moraga habla del Estado de Policía como fundamento de la regulación? No. Es que no me leí los dos, me leí uno. Pero el que leí no... Justo si no. No, hablaba de como la administración en general, como regulación económica, en el fondo, donde como que el Estado tenía que intervenir para que se regulara como la libre competencia, en el fondo, mejoramos como Perfecto. esos aspectos. Ahí hay una pequeña introducción. Va a ser más difícil de lo que yo creía, pero... hay una pequeña introducción. Regulación económica. Esta es una pregunta que a lo mejor no tenemos que responder en este minuto, pero ojalá en 40 minutos más. ¿Ya? Porque que a las 9, ¿no? Es una pregunta que tenemos que resolver. Ahí está el objetivo del ramo. ¿Cómo le llaman a eso ahora? Se me olvidó esa palabra, no se me va a acordar. La rúbrica. Aquí está la rúbrica de esta unidad. Regulación económica. ¿Equivale a Estado de Policía? Porque vimos Estado de Policía, ¿no es cierto? Me escucharon, me miraron por lo menos, ¿no es cierto? La pregunta que tenemos que resolver aquí, al final de este módulo, que ojalá sea hoy día para que la próxima semana empecemos con libre competencia, la pregunta es, ¿regulación económica es Estado de Policía? No, yo creo que sí. Aquí hay dos vertientes. Partamos con el sí y después con el no. Es lo que estaba esperando. No, es que recuerdo que hablamos como de una, claro, de la especial, y cuando le da facultades a los tribunales, al CERNAC, no sé cuánto más ejemplos vimos, también es como una policía dentro de la especialidad, la regulación de los medicamentos, etc. Ya. Hay una aplicación que nos acerca, ya está bien. Usted dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque cuando hablamos de la acción de policía, hablamos de sanciones, hablamos del poder coercitivo y todo, y no creo que es eso. Ya, vamos a tener que responder esa pregunta. Y esa pregunta yo la repito en la prueba. ¿Usted quiere decir algo? Diga. El Estado policial tiene el uso legítimo de la fuerza que no puede tener. No sé si No, el Estado y el Estado de Derecho puede usar la fuerza siempre. Una de las manifestaciones es el Estado de Policía, pero eso no limita que el Estado en otras manifestaciones también tenga el poder coercitivo. Si eso es un antecedente para cualquier... Ya, pero la pregunta tiene una respuesta, o por lo menos lo que a mí me gustaría ver como respuesta es el fundamento de la regulación. Por ahí va a ir la respuesta. La respuesta va a ir cómo se fundamenta la labor del Estado regulando. ¿Cuál es la razón por la que el Estado va a decirnos cómo actuar? ¿Ya? Me voy a saltar ciertas cuestiones porque ya lo vivo, pero aquí el texto gasta un par de páginas en explicar lo que es regulación y esa parte, la general, me la voy a saltar porque ya sabemos que regular es limitar la libertad de las personas en el pos de que lleve su conducta según una manera que alguien ha preestablecido. ¿Ya? Alguien ha preestablecido, alguien ha diseñado una cierta conducta que nosotros debemos tener y nos obliga, en el clásico concepto de regulación, o nos incentiva a actuar de esa manera a partir de las reglas que le permite el Estado de Derecho y que le permite la regulación. ¿Ya? Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿regulación económica es una manifestación más del Estado de Policía, de la regulación del Estado de Policía que veíamos en la lámina anterior, o la regulación económica tiene una fuerza en sí misma? ¿Ya? En sí misma.
para responder esta pregunta, lo primero que hace Moraga es contextualizar el contexto. Contextualizar la situación, ¿ya? Decirnos en qué estamos. Nosotros eso lo hicimos en la clase pasada y yo lo voy a hacer brevemente ahora. ¿Qué decíamos? Que el Estado como organización ha pasado por distintas fases, ¿ya? Y que la regulación aparece con algún vigor cuando el Estado va desarrollando una labor más intensa respecto a la provisión de ciertos bienes públicos. Si volviéramos en el pasado, al inicio de los estados como los conocemos hoy, veríamos que había un consenso no generalizado, que nuevamente aparecieron las corrientes marxistas que decían que era así, pero que el Estado tenía una característica liberal, ¿ya? El Estado de Milley, donde el Estado se repliega de toda cuestión distinta a otorgar un rayado de cancha para una vida ordenada a las personas. El clásico y tradicional Estado de policía. Orden interno y externo, seguridad pública para que las personas puedan desarrollarse libre y armónicamente dentro de la sociedad, ¿ya? Y eso en muchas partes tuvo como complemento la aparición del capitalismo como sistema económico que permitió el desarrollo de ciertas sociedades, ¿ya? El capitalismo y las revoluciones asociadas al capitalismo, etc. ¿Se entiende? ¿Ya? Ese es el contexto del Estado liberal, ¿ya? En ese Estado liberal, el Estado no le importaba cómo se resolvía el problema económico y en verdad no le importaba la cuestión social. O sea, no le importaba la cuestión económica y no le importaba la cuestión social. ¿Por qué? Porque la cuestión social y la cuestión económica se resolvía en el ámbito de la autonomía de las personas, ¿ya? Y por lo tanto el Estado no participaba, o si participaba lo hacía de una manera muy, muy alejada, puesto que el problema de qué producir, cómo producir y a qué precio producir no era una tarea propia del Estado, ¿ya? El Estado lo que tenía que decir es que aquí hay condiciones de orden, de seguridad, para que tú puedas operar. Y la cuestión social tampoco era una cuestión relevante, ¿ya? El Estado no tenía preocupaciones como la salubridad, no tenía preocupaciones como la cultura, no tenía preocupaciones como la educación, ¿ya? Tampoco participaba en esa idea, ¿ya? Eso es el Estado liberal, donde el Estado se repliega, donde el Estado no participa y por lo tanto el Estado no resuelve ninguna cuestión distinta al orden público, ¿ya? ¿Estamos montados? Ese Estado, en la Europa occidental, que es donde se está contando esta historia, a partir de ciertos abusos de esa libertad, a partir de que se ven, vamos a hablar un vocabulario marxista, yo les dije que yo escribo por el centro, pero vamos a hablar un vocabulario marxista, así, donde hay clases que se ven explotadas, y en vocabulario social hay personas que no logran satisfacer ni sus necesidades sociales ni económicas, además de sumamos los conflictos de soberanía, la guerra, lleva a que el Estado europeo occidental lentamente, pero irremediablemente, empiece a entender que la mera actividad de árbitro para que los privados actúen libremente no basta, porque hay una serie de problemas que el mercado no resuelve, o, para ser más benevolente con el mercado, hay ciertos problemas que el mercado tiene una respuesta que no es acorde a la dignidad de las personas, porque lo responde más tarde, lo responde más lento, ¿ya? Porque la priorización del mercado es distinta, ¿ya? Aquí no estoy haciendo un juicio de valor al mercado. Y por lo tanto, esos estados comienzan a incorporar dentro de su tarea principal la satisfacción de ciertos bienes públicos, ¿ya? Y el Estado abandona la idea de que él no participa en el juego económico y social y empieza a asumir
directamente tareas que en un momento entendió que eran propias de los particulares, ¿ya? Y el Estado incorpora dentro de su mandato la provisión de ciertos bienes, ¿ya? Que obligó a realizar inversiones, que obligó a intervenir la economía a efectos de que ocurrieran los efectos sociales y económicos que deseaban. A eso se le denomina el Estado social. Ahí es obliga o incentiva. Obliga. Obliga. Y de hecho, el Estado social puro, aquí probablemente obviando algún tipo de disputa política, Moraga opta por estos conceptos, pero aquí lo que hay es que el Estado dice, ¿sabes? Tú privado no fuiste capaz de hacer bien este trabajo y yo te lo quito y lo hago yo, ¿ya? Y por lo tanto, el Estado comienza a proveer directamente bienes y servicios. Los clásicos son los típicos derechos sociales más conocidos, la educación y la salud. Pero el Estado no descansa en la provisión de esos derechos sociales, sino que asume un rol que incluso lo transforma en un empresario. Y el Estado comienza a hacer infraestructura sanitaria, pero también infraestructura de interconectividad. Empieza a hacer carreteras, empieza a hacer puertos, empieza a hacer redes de comunicaciones, como redes telefónicas, telégrafos, ¿ya? Ferrocarriles, y el Estado asume la provisión de bienes que van a pasar a tener un nuevo nombre: bienes públicos. El Estado asume directamente en el Estado social la provisión de bienes públicos. Por lo tanto, si en el Estado social el Estado no jugaba el partido, perdón, en el Estado liberal este Estado no jugaba el partido, era una especie de árbitro, ¿ya? En el Estado social el Estado se lleva la pelota para la casa, juega por los dos lados, ¿ya? Y excluye a los particulares y a los privados de la provisión de lo que vamos a denominar bienes públicos, ¿ya? ¿Entiende? Eso es lo que hace, ¿ya? El Estado se aleja a los particulares de la provisión de bienes públicos, ¿ya? ¿Ya? Y asume él directamente la elaboración de planes, la elaboración de estrategias y la implementación de esto. Y por lo tanto el Estado planifica, genera obras de ingeniería y construye y luego administra estas cuestiones que hace. Y así el Estado es dueño de las carreteras, el Estado es dueño de los puertos, el Estado es dueño de la sanitaria, el Estado es dueño de la productora, de la distribuidora y de la transportista de energía, ¿se entiende? Y en algunos casos el Estado incluso pasa a ser dueño de empresas productivas que aseguran el financiamiento para poder realizar estas inversiones. Y tenemos Estados dueños de empresas que no tienen nada que ver con bienes públicos. En el caso chileno, Codelco. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Codelco es privado, público? Es completamente pública. El 100% de Codelco es del Estado. Pero se administra como privado. No, tiene gobierno corporativo, tiene un gobierno corporativo complejo, que se asemeja a una sociedad anónima abierta. Como es privada, su dueño es el Estado de Chile. El metro también. El metro tiene un sistema también de estilo. El metro tiene 100% capitales públicos, TVN 100% público. Pero Codelco es completamente privado. Ahora, Codelco ha desarrollado emprendimientos asociándose con particulares. Por ejemplo, ahora no, pero por mucho tiempo explotaron esta mina aquí de Santiago en Lo Barnechea, la explotaban conjuntamente con Angloamérica. Tenían como un joint venture de explotación de ese... ¿Bronce? ¿Ah? ¿Lo bronce? No sé cómo se llama, pero el que está aquí en camino a Farellones, que hay una parte que no se puede doblar, es una mina de Angloamérica, no sé cómo se llama. No sé si se llama la bronce, pero sé que ahí había un joint venture. Entonces, ahí ha habido una provisión mixta, ¿ya? Pero volviendo a esto, tenemos al Estado asumiendo directamente el rol de provisión de servicios públicos. ¿Ustedes creen
aquí hago una pregunta retórica, pero ¿ustedes creen que este Estado, en la provisión directamente de bienes públicos, tenía algún tipo de regulación? Que el Estado... ¿O la regulación qué rol jugaba? El Estado es el dueño de la sanitaria. ¿Quién fiscaliza a esa sanitaria? El Estado es dueño de la compañía de teléfono. Debe funcionar más las cosas. O sea, Como código. no sé si fiscalizar, pero sí la Contraloría ayuda a controlar. Pero la Contraloría fiscaliza al organismo público, por ejemplo, pero no tiene injerencia en Las empresas el poder. públicas. De hecho, un tema relevante es que la Contraloría ha querido y ha habido independencia, de que a pesar de que el dueño es público, TVN, Codelco, INAP no tienen acceso a la Contraloría, no llega a la luz. Es un tema relevante porque probablemente desde el punto de vista de la técnica, regulación tiene que haber. De alguna manera se tiene que proveer adecuadamente el servicio sanitario, de alguna manera se tiene que proveer adecuadamente el servicio de telecomunicaciones, pero efectivamente cuando el Estado es el dueño de una empresa, puede aparecer el temor de si el Estado está tomando decisiones adecuadas respecto a la eficiencia de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, el Estado promete en una campaña, un candidato promete cuando es candidato que va a llegar con luz a un pueblo. ¿Qué después le va a pedir a la empresa de luz? ¿Qué tiene con luz ahí? Y la respuesta de la eficiencia a lo mejor no va a ser la primera que va a estar ahí. ¿Ya? Son cuestiones que van complejizando. ¿Ya? Eso también supera los márgenes de este curso, pero es para pensar. ¿Puede haber una regulación concreta? Y probablemente los órganos regulatorios tienen una tensión, porque el mismo jefe le pide la misma cosa a los dos. ¿Ya? Le pide al regulador controlar, pero le pide al otro ejecutar. Entonces hay una tensión. Estoy en los dos lados de esto. Por eso dije, me llevé la pelota para casa, juego por los dos lados, soy arquero de los dos equipos. ¿Ya? Por eso surgieron corrientes económicas que han influido en Europa, influyeron en Europa, sobre todo en Inglaterra, que señalaron que el Estado empresario, el Estado social como empresario, era un Estado que a la larga generaba ineficiencias. ¿Por qué? Porque sacaba al Estado de lo que propiamente tal tenía que hacer y quitaba al privado, arbitrariamente o injustificadamente, la posibilidad de llevar a cabo la función pública. ¿Y qué es lo que postulaban estos teóricos? ¿Ya? Decían, es necesario que el Estado no abandone nunca más la labor de asegurar que los bienes públicos se provean de cierta calidad, con cierta continuidad, pero eso no equivale a decir que el proveedor del bien público siempre debe ser el Estado. ¿Ya? Y por lo tanto estas teorías decían, puede el Estado buscar colaboración en el privado, pero ya no en el laissez-faire, sino que bajo reglas del juego que el Estado impone, porque a pesar de que el Estado le entregue la provisión, el desarrollo, la gestión, con todas las virtudes que el privado le da a la gestión de un negocio, la tarea sigue siendo pública y por lo tanto el que no se cumpla con un objetivo público hace al Estado responsable, por más que éste haya entregado la tarea a un privado. En razón de ese pensamiento, los Estados comenzaron a deshacerse de ciertas actividades en el entendido de que seguían siendo bienes públicos, pero que su gestión podía ser llevada a cabo por privados. Y por lo tanto, comienza lo que aquí en Chile se conoció como el proceso de privatizaciones, donde el Estado comenzó a deshacerse de ciertos emprendimientos, entregárselos a los privados, pero ahora no se aleja de la cuestión, sino que indica un marco regulatorio sobre el cual se debe llevar a cabo esa tarea.
Y aquí viene la primera explicación de por qué debemos tener regulación, que es la explicación típica de Inglaterra. Vamos a tener regulación porque el Estado fundamentalmente ha sido dueño de empresas que son detentatarias de monopolios naturales. Y por lo tanto, no le puedo devolver un monopolio natural al privado sin darle un marco regulatorio adecuado para que este privado no genere capturas basadas en el monopolio natural y no en la calidad del servicio. ¿Ah? Pero por ejemplo, ahí hay un tema particular, porque yo soy súper crítico del proceso de privatización de ciertas cosas. Pero por ejemplo, y pensemos, y aquí la libertad es libre. El proceso privatizador de EMA es un proceso feliz o infeliz para la ciudad de Santiago. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué cosa? De EMOS, ¿Qué es eso? la ex Aguas Andinas, Empresa Metropolitana de Servicios Sanitarios. Chile tampoco. Ya, porque por ejemplo ahí hay dos casos diferentes, pero por ejemplo usted dice que no es feliz. Yo sí. Ya, ¿por qué cree que es feliz? Porque somos de las pocas ciudades latinoamericanas que tienen agua potable casi el 99.9% de la población. Te ahorráis muchas enfermedades, ahorráis gastos en salud. Ya, pero partamos desde atrás. La red la hizo el Estado. ¿Sí? Del Estado. ¿Ya? Pero ¿en qué problema no tenía solucionado la ciudad de Santiago? Porque la red la tenía, y de hecho lo que ha hecho hemos es mejorarla. Ahora, hace 2 años atrás se mandó una obra gigante que el Estado chileno no había hecho nunca. Veamos la rúbrica, dijo que había subido algo. No tenía la planta de depuración de las aguas hervidas y por una parte, y arriba no tenía la suficiente capacidad de estanque para asegurar. Tocó los dos temas relevantes. Puede ser que alguien diga políticas de precios, o sea, pero uno podría decir también me que aquí respondió. la función pública se está cumpliendo bien, sobre todo si tenemos políticas de subsidio a los que no pueden pagar. El río Mapocho es irrespirable. No podríamos salir ahí a caminar porque es irrespirable. Era un río que llevaba feca todo el día. Y el río era un río cochino. No teníamos un sistema de limpieza. ¿Ya? Alguien podría encontrar que es caro. Yo de repente encuentro caro. ¿Por qué encuentro caro? Porque tengo un pequeño pasto. Entonces, ¿ustedes saben cómo se cobra el alcantarillado? Por metro cúbico. Pero metro cúbico que entra a la casa. Que se cobra lo mismo, lo Claro. que gaste lo ocupan como Claro, entonces yo una vez dije, oye, pero si yo Yo parte de riego. los metros cúbicos lo gasto en regar. Aní, la ley, la regulación dice no, yo te cobro, si tú entras 100 metros cúbicos, Sí. yo asumo que Y te 100 metros cobran cúbicos se van al alcantarillado y te lo cobran. Sí. Está perfecto. No, pues si riego. Pero es que Pero el agua tiene un ciclo, pues. O sea, en alguna parte tiene que llegar a... Bueno, pero está bien, si estoy identificando. Ya. Ahí posiblemente hay una buena regulación y era importante, y el tamaño de la ciudad de Santiago implicaba que se podía tener ese efecto. ¿Ya? Íbamos a tener una empresa tan grande que ahora, hace 5 años, se le obligó a tener estanques para protegerse de estos aluviones, y este último año que hubo aluviones, esos estanques resultaron. ¿Ya? Hay un proceso. ¿Ya? Hay un proceso. Y ahí viene, por ejemplo, la aplicación del Estado se puede relegar. ¿Ya? A lo mejor nos fuimos un poquito al chancho, porque privatizamos la sanitaria de Yanquihue, la de Osorno, donde el tamaño era tan pequeño que probablemente la deseficiencia de la privatización de una ciudad de 6 millones de habitantes no es lo mismo que en una ciudad de 10.000, de 15.000. Me refiero a este problema donde le echaron petróleo a la red sanitaria, que es pura falta de pericia, ¿ya? Probablemente porque los recursos eran menos fluidos. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Estuvo toda esa zona en torno a Osorno 3 semanas, un mes sin agua potable, porque el tipo que tenía que echarle el petróleo a una de las máquinas que generaba el bombeo se equivocó y se le dio vuelta sobre la red, quedó la red contaminada, se demoraron 3 o 4 semanas en quitar la red. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos que quizá podrían evaluarse. Pero en principio estas teorías dicen que el Estado se puede replegar porque puede buscar la colaboración en un particular a efectos de que ese particular preste el servicio público. En la medida de que el Estado garantice que el bien público se va a prestar. ¿Se entiende? El Estado no se repliega, garantiza.
Y ahí aparece la herramienta regulatoria como una herramienta fundamental, puesto que a través de la regulación yo puedo perseguir este objetivo que es buscar que el privado, o garantizar que el privado al cual yo me he colaborado con él, preste adecuadamente el servicio que le he prestado. ¿Se entiende o no? ¿Están todos de acuerdo, no? En ese instante aparece la regulación como una herramienta que estaba disponible siempre. Vimos que el Estado clásico es un Estado de policía que ya regulaba. Aparece esta herramienta. Puedo ocupar esta herramienta que dice, te voy a decir lo que tienes que hacer con el fin de garantizar la satisfacción de este bien público. Llega con el agua potable a todas partes, llega con el agua limpia a todas partes, llega con electricidad, llega con redes telefónicas, ¿se entiende? Y empiezo a partir de ese instrumental a realizar dicha actividad, ¿ya? Y a partir de eso el Estado puede asumir una función menos presente directamente en la gestión de estas empresas, pero jugando un rol fundamental en la vigilancia de que estas cuestiones ocurren. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. Esta misma pregunta hay que planteársela desde los Estados Unidos, ¿ya? Porque la cultura occidental tiene las dos vertientes, la americana y la occidental. O sea, es más que eso. En Estados Unidos, La justificación. que yo les conté no pasa, ¿ya? No, vi lo que me mandó a mí, que les mandé ahora. Una sociedad donde el Estado ha rechazado permanentemente la idea del No escucho Estado nada, completo, por eso. ¿ya? Uno agarra History Channel y ve las historias del desarrollo ¿Viste lo que mandé por americano, WhatsApp? tiene que ver cómo el Estado americano le entregaba ¿Viste lo que mandé por facultades a WhatsApp? los privados para avanzar. Y así el ferrocarril es privado y el desarrollo de puertos es privado. ¿Por qué? Porque el pensamiento americano es un pensamiento donde el Estado debe tener un rol menor. Y por eso el Estado americano es un Estado tan fuerte desde el punto de vista de la función de policía. Por ejército vigoroso, policías potentes, en el entendido de que los otros problemas deben ser resueltos directamente por la ciudadanía. Incluso los problemas de seguridad. Hay, como veíamos en la clase pasada, hay una protección constitucional al uso de las armas. O sea, no puede haber una ley que me impida usar las armas, ¿ya? Sí. Pero a pesar de todo, a pesar de que Estados Unidos no siguió esta lógica, en Estados Unidos aparece la regulación. En Estados Unidos hay regulación. En Estados Unidos se regula. Y se reguló más o menos al mismo tiempo que en Europa, y los países como Chile que seguían las corrientes europeas, e hicieron ciertas cosas. ¿Por qué creen ustedes que en Estados Unidos también aparece el tema de la regulación? Nosotros mismos estamos hablando antes, como que los privados no siempre se conectan a WhatsApp, no lo hicieron de la forma correcta, no sé. En Estados Unidos no pasó ese fenómeno. El Estado no asumió un rol de empresario. Hay algunas manifestaciones muchísimo menos fuertes que no son ni del caso estudiar. En Estados Unidos no se da el fenómeno del Estado empresario, ¿ya? O si se da en una dimensión muy mínima, ¿ya? Muy pequeña, porque se entiende que los privados resuelven el problema económico. Pero así y todo, en esa legislación, así de liberal, si lo queremos plantear, igual se llega a la conclusión que se debe regular. Y se regula casi al mismo tiempo que en Europa. Por los monopolios y por los abusos. Bueno, ahí hay una primera pregunta. En Estados Unidos se dan cuenta de que el mercado es un ideal. Y ese ideal no se produce fantasiosamente. Y por lo tanto, debo generar condiciones para que el mercado pueda funcionar adecuadamente. Y por lo tanto, voy a regular ¿para qué? Para proteger a los actores económicos contra la competencia temeraria, ¿ya? Se dan cuenta que hay actores que tienen un poder de mercado tan grande que pueden realizar acciones para burlar a sus demás competencias. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué creen ustedes que en Estados Unidos toman esa decisión? Para regular. Pero por esta razón, voy a regular para impedir competencia temeraria, ¿ya? Que Ford
no tome decisiones para eliminar a Chrysler. Que Chrysler no tome decisiones para eliminar a Chevrolet. ¿Entiendes? Que no asumas una posición temeraria de mercado. ¿Por qué hace eso el americano? ¿Por qué hace eso la legislación americana? ¿Qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es que el consumidor tenga alternativas, porque el mercado requiere alternativas. Entonces, regulo para asegurar un mercado competitivo en ese sentido. También regulo para evitar, dicen los americanos, que alguien obtenga una posición monopólica. ¿Ya? No quiero monopolios. Vuelve a proteger el mercado como idea central. ¿Ya? Tercero, aparece la protección a los consumidores. El americano se da cuenta que el consumidor es fundamental en el desarrollo de los mercados, porque un consumidor potente, un consumidor fortalecido, es un consumidor, para la redundancia, consume, que confía en el mercado, y por lo tanto necesitamos que ese consumidor satisfaga sus necesidades que va a buscar el mercado, y por lo tanto hay que protegerlo contra precios artificiales, hay que protegerlo de las corrupciones, de los carteles, y también hay que protegerlo de productos inseguros, hay que protegerlo de productos que él no sabe que le pueden producir un daño, ¿no? Ya sea en su proceso productivo, ya sea en el mismo producto en sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, al final del día, los americanos deciden que el mercado debe protegerse con regulación que busque fortalecer las estructuras de mercado y que se eliminen las posibilidades de abuso, ya sea de unos competidores con otros o del eslabón más disminuido en la cadena productiva. Así llegamos que las dos tradiciones occidentales, por caminos distintos, llegan a la misma respuesta: debemos regular, ¿ya? Y aquí aparece el primer problema. Y el primer problema es: ¿qué regulamos? ¿Ya? ¿Cuál es el alcance de la regulación? ¿Hasta dónde regulamos? En el entendido que la regulación es una manera de coartar la libertad de los destinatarios de esta regulación. Las empresas podrán hacer menos de lo que harían si no estuvieran limitada no estuviese limitada su autonomía. Y por lo tanto, la pregunta legítima que nos tenemos que hacer es: ¿hasta dónde podemos regular? ¿O hasta cuándo podemos regular? ¿Qué actividades vamos a regular? Y aquí, la literatura nos propone que la regulación puede tener conceptos: un concepto estrecho, un concepto intermedio y un concepto amplio. Y aquí no me voy a pasar película porque ustedes tienen que leer, ¿ya? El concepto estrecho de regulación, de aquí vamos a empezar a ponerle el apellido para que ojalá en 20 minutos más lleguemos a la respuesta que estamos buscando. La regulación económica puede justificarse solo en un caso, nos dicen los seguidores del concepto estrecho. La regulación económica solo es permitida cuando estamos en presencia de un monopolio natural en una economía en red. Es decir, nos dice, en una industria en red, solo vamos a regular cuando estemos en presencia de un monopolio natural en una industria en red. ¿Quién me puede dar el ejemplo de una industria en red? ¿Que funciona con red? Electricidad. Electricidad, el internet, el alcantarillado, el agua potable. ¿Ah? Ahí es más difícil, porque el metro es una infraestructura. Y por ejemplo, estas teorías dicen: yo no tengo que regular la infraestructura. Estas, por ejemplo, no regularían las carreteras. No alcanzarían a regular las carreteras. ¿Ya? Y cuando yo regulo un monopolio natural, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque una idea, ya, dicen, podemos regular solo esto.
¿Y cuál sería el alcance de esa regulación? Si usted tuviera que regular un monopolio natural, ¿qué es lo que regularía? ¿Qué es lo que haría? El precio, el margen. Claro. ¿Y qué es lo que intentaría hacer? Establecer una banda de precio o un margen asegurado. Pero, ¿cuál banda? ¿Cómo determina esa banda? Por lo que tengo Porque, entendido, parece porque es una decisión arbitraria. ¿Qué es lo que intentaríamos hacer? Entonces, aquí estamos pensando. Porque efectivamente hay que poner una banda, hay que poner, pero esa banda puede ser 10.000 pesos o puede ser 100 pesos. Es sobre, Es sobre el sobre el margen, mercado. parece Por ejemplo, la electricidad tiene un 6% y es es sobre cuando el crece el margen mercado. presupuesto, ¿no? Supuestamente es cuando crece el mercado y te aseguran ese crecimiento. Si es que no crece, el Estado te pone la diferencia y te pide que reinviertas en ciertas obras públicas. Ya, pero el punto está bien, pero alguien antes dijo puedes cobrar 5 pesos en el mercado regulado de electricidad. Sí. Y la pregunta es, ¿esos 5 pesos cómo se determinan? En base a los costos que tiene la producción de la electricidad. En ese caso. Sí. Yo voy a dar una respuesta previa, ¿ya? Vamos a simular, en el caso de Moraga habla del esquema de Pareto, lo que vamos a hacer es que vamos a simular una situación de competencia. ¿Y cómo funcionaría este mercado si tuviera una situación de competencia? ¿Por qué? Porque, ¿cómo determino si esa empresa tiene los costos adecuados? ¿Ya? No, porque estoy gastando 100 millones de pesos al año en abogado. Y gastaría 100 millones de pesos, es un gasto eficiente, y industrias del mismo tamaño gastan tanto en abogado. ¿Entiendes? O sea, necesito buscar un óptimo. ¿Ya? ¿Ya? Fundamentalmente, esta regulación lo que va a hacer es intentar dar una respuesta a dos temas. Precio, a mí me gusta esta idea de que intentando simular una situación de mercado, y calidad del servicio. ¿Ya? En los monopolios naturales tan importante como prestar el servicio es darlo de una buena calidad. ¿Ya? Y por eso hay ciertos servicios que en algún momento se entendían como monopolio que ya no son monopolios. Por ejemplo, si a usted no le funciona bien el celular, que hace 15 años atrás podía ser un monopolio, ¿ya? Y que dejó de serlo fundamentalmente cuando las antenas dejaron de ser tribalistas y tuvieron la obligación de restarse las unas con otras. Hoy día usted se demora 10 minutos en cambiarse de compañía. ¿Ya? Entonces, dejan de ser monopolio en el entendido de que se puede cambiar libremente de ese producto. ¿Ya? Aquí, como esta persona no se puede cambiar de Metrogas, no se puede cambiar de agua andina, porque no hay un alternativo, y el alternativo por el momento es ineficiente tenerlo, además de ponerle un precio, le establezco un estándar de calidad. La calidad del agua debe ser con tanto cloro, con tanta cuestión, con tanta presión, con tanta continuidad. ¿Ya? Le establezco un margen de calidad. Y además, me voy a un punto, debo asegurar que si las condiciones permiten que ese rubro, esa industria deje de ser un monopolio, este no lo impida. ¿Ya? ¿Ya? Yo no impida que deje de ser un monopolio. Y aquí en Chile hay buenos ejemplos. Por ejemplo, Entel era un monopolio. Ya no es monopolio. Ya tuvo que reconvertirse porque su servicio de comunicaciones con el exterior dejó de ser un monopolio y se convierte en una empresa multiplataforma telefónica. ¿Ya? Entonces, tenemos también eso que es una tarea de la regulación. Entonces, la primera idea del concepto estrecho es que solamente voy a regular por razones económicas, y esas relaciones económicas solo se justifican en una situación monopólica de una economía en red. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Algo que decir? Un concepto intermedio de regulación es un concepto donde aquellos que plantean la regulación dicen, ¿sabes qué? No puede ser que solamente nos preocupemos de la economía del red. ¿Ya? Porque siguiendo a los americanos, dicen, el problema económico no es solamente el monopolio. Las fallas del mercado son más que el monopolio. Hay otras fallas de mercado que deben ser corregidas. Y por lo tanto, yo podré avanzar en la regulación
justificado en situaciones económicas, ahora no solamente para corregir los efectos perniciosos de la falla de mercado denominada monopolio, sino que ahora voy a poder regular para poder corregir o para poder impedir que ocurran cualquier tipo de falla de mercado. Y aquí aparecen derechos como el que vamos a empezar a ver en la próxima clase, espero que sea así, como la libre competencia. Necesitamos mercados donde no opere la competencia temeraria, donde no opere la colusión, donde no aparezcan los carteles, donde no esté presente atentados contra la libre competencia como el abuso de una posición dominante. Y por lo tanto, podré realizar regulación por razones económicas que amplían el ámbito o el radio de aplicación de esta potestad del Estado de decirme qué hacer. Y ahora voy a poder regular, según los que defienden los conceptos de regulación intermedia, la idea de que puedo corregir fallas de mercado más allá del monopolio. ¿Se entiende? Además, plantean, y aquí viene una idea que no dije antes, que la regulación, por más que sea económica, sigue siendo una idea interdisciplinaria, ¿ya? Esto quiere decir que a pesar de que yo regule por razones económicas, tengo relaciones con otras disciplinas que pueden aportar a el desarrollo de la regulación. Y aquí aparece una primera vertiente. ¿Sabes qué? También puedo regular en el ámbito intermedio ocupando la ciencia política. ¿En qué sentido? Que la ciencia política puede decidir o puede plantear áreas estratégicas que quiero desarrollar económicamente, potencialidades de ciertas áreas industriales del país o de áreas de desarrollo que necesito generar incentivos para que ocurran. Y por lo tanto, nos dice que por razones económicas me puedo apoyar en decisiones políticas para regular ciertas áreas que quiero impulsar, que quiero fomentar, que quiero desarrollar. Y por lo tanto, va a haber una decisión económica que va a estar detrás de la regulación, pero ya no desde la perspectiva del mercado existente, sino como una medida de fomento. Quiero fomentar el desarrollo de la explotación del litio. Quiero fomentar el desarrollo de la explotación de ciertas actividades pesqueras. Quiero desarrollar cierta agricultura, ¿ya? Ahí todavía no hay mercado, o el mercado es muy pequeño y lo intervengo, lo regulo desde esa perspectiva. ¿Se entiende, no? Y una tercera visión es la regulación en sentido amplio. ¿Ya? Y la regulación en sentido amplio nos dice que por supuesto que tenemos que regular por situaciones económicas. Y en todas las vertientes del problema económico. ¿Por qué? Porque la regulación tiene que permitir que funcionen los mercados, que funcione el fomento productivo, que funcione el sistema para resolver el problema económico. Pero la cuestión no se agota ahí. ¿Ya? Nos dicen, podemos también regular con efectos económicos, justificando en otras disciplinas económicas. Podemos regular, por lo pronto, por razones políticas. Podemos regular por razones ambientales. Podemos regular por razones sanitarias. Podemos ocupar otras disciplinas que nos justifiquen la aplicación de una regulación que tenga efectos económicos. Y por lo tanto no puedo acotar, nos dicen estos autores, la regulación al mero tema económico, a la mera resolución de fallas de mercados o de problemas de fomento productivo, sino que puedo regular por cualquier razón de interés general de la colectividad, en la medida de que esa regulación apunte al bien común. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Por qué? Porque lo que queremos
es que en el proceso económico, en el proceso productivo, logremos la satisfacción de las personas, logremos que el proceso económico termine en un éxito de la sociedad completa. Y para eso tenemos que avanzar en regulación que nos permita hacer eso en ese sentido. Y ahí viene la visión sociológica, la visión antropológica, la visión histórica, que nos pueden dar antecedentes para poder tomar dichas decisiones. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Se entiende. Se entiende. Vamos a darle 5 minutos más para dar. Si yo estoy Pero, cansado. profe, vamos en la 43, ¿cierto? Con la visión amplia. Pónganse. La verdad que no la voy siguiendo lo que tengo. Ah, Lo aquí va. sí, Ahora, el concepto amplio tiene una gracia, que es que nos dice no nos limitemos a la ciencia económica como único parámetro para tomar decisiones regulatorias, ¿ya? Y podemos tomar decisiones regulatorias que afectan la economía o que tienen temas económicos de trasfondo, pero apoyados en otras disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, la ciencia política, que nos van a decir, oye, es necesario tomar decisiones de regulación económica que no necesariamente tienen que ver con temas clásicos de la economía. Sin perjuicio de aquello, y que es muy importante entender que existen distintas razones para justificar la regulación, ¿ya? Que básicamente se van a referir a la satisfacción de intereses públicos que lo que buscan es una realidad social que pueda satisfacer sus problemas, ¿ya? Y que a partir de aquello y de las distintas cosas que ocurren en la sociedad podemos encontrar distintas necesidades para la regulación, que aquí me voy a permitir leer. Por ejemplo, la necesidad de regulación va a comprender, además de la regulación económica, fomentar el funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados. Ok, pero eso no alcanza, dice, sino que también la protección de las personas ante riesgos de todo tipo. Procesos productivos, por ejemplo, la producción de alimentos. Efectos dañinos que provoca la actividad y productos de empresas privadas, los medicamentos. El uso y aplicación de sustancias peligrosas, los fertilizantes y los químicos. Técnicas modernas como la energía nuclear, la cinética. Actividad financiera y bancaria, la inseguridad de los grandes sistemas, el tráfico aéreo, el internet, los datos personales. Todo eso son razones extra económicas para decir que tenemos que regular. No nos vamos a hacer el eso, ¿ya? Pero la verdad de la milanesa, como diría un argentino, es que la regulación económica, sin perjuicio de que va a fomentar aquello, que va a justificar la regulación de lo que yo acabo de decir, va a encontrar la razón fundamental para regular en temas económicos, ¿ya? La verdadera regulación económica, a pesar de que se tienen que hacer cargo de estos procesos peligrosos, de estos procesos complejos, de estos procesos que si alteran falla todo el sistema, la verdadera razón o la causa principal de una regulación van a ser temas económicos. Y la principal razón por la cual va a haber regulación económica va a ser porque estamos en presencia de fallos de mercado, de insuficiente o inadecuado suministro de bienes y servicios públicos y en la presencia de riesgos sociales y tecnológicos. Son tres explicaciones que nos van a permitir justificar la regulación económica. ¿Se entiende, no? Vamos a regular porque hay fallas de mercado. Vamos a regular porque hay una insuficiente o inadecuado suministro de bienes y servicios públicos. Y vamos a regular porque hay riesgos sociales y tecnológicos que obligan a que entremos en esa esfera de regulación. ¿Ya? Eso lo dije al revés, eso fue lo que dije antes.
lo tanto, para poder justificar una de las primeras razones para poder justificar la existencia de regulación económica es la idea de falla de mercado. ¿Quién de ustedes me puede explicar a mí qué es una falla de mercado? En el entendido que ustedes saben de eso más que yo. ¿No? ¿Qué es una falla de mercado? Estudiantes de último semestre. Es decir, de quinto año. De quinto año, pero está en quinto año, una modalidad distinta. El segundo quinto. ¿Qué es una falla de mercado? Usted. Partamos de las palabras, si no es necesario, pero a lo mejor no se acuerdan de la economía, pero ¿qué es una falla de mercado? Se genera que en realidad es negativa un grupo por algo que no se cubrió, algo así. Ahí hay una parte de lo que yo digo que es una... Yo aquí soy un patudo que se está metiendo en esta materia, pero efectivamente podría haber una falla de mercado cuando se producen efectos no deseados, sí, y hay que corregir, podría ser. Pero vámonos a algo más básico. ¿Qué es una falla de mercado? O sea, en el fondo... No está funcionando. Eso. ¿Ah? Algo que no está funcionando. El mercado no está funcionando, ¿no es cierto? El mercado, ¿y qué es lo que... y cuando el Estado funciona? ¿Qué es lo que hace el Estado cuando funciona? Lo que pasa es que los mercados, por teoría, se autorregulan. Ya. Entonces hay una autorregulación, bueno, hay varias teorías, pero la falla de mercado es cuando este mercado no se puede autorregular. Por lo tanto, existen esta falta de autorregulación provoca, por ejemplo, que el consumidor vaya en desmedro en función a un productor. Ya hay distintas fallas de mercado, pero eso va generando que no hay un equilibrio al final. Eso es lo que busca el equilibrio de la oferta y la demanda que está relacionado con el productor y con el... Ya, mire, lo que usted acaba de decir para mí es clave. ¿Por qué? Porque lo que yo he planteado es que la regulación económica finalmente se explica porque esa autorregulación al final del día tiene límites. ¿Ya? Y los americanos fueron maestros en darse cuenta. ¿Sabes qué? Por más que hablemos de autorregulación, hay un punto donde no le podemos pedir al privado que haga algo que naturalmente no le sale. ¿Ya? Y por eso tenemos que regular. Y tenemos que hacerlo en aquellos casos donde esa falta de autorregulación genera una imperfección del mercado. Y eso significa que el mercado no está realizando su tarea. ¿Y cuál es la tarea del mercado? En el vocabulario ultra capitalista, no, en el vocabulario simple de economía de mercado. Mantener el equilibrio de fuerzas entre proveedor y consumidor. Claro, la oferta y la demanda, que el precio de los bienes y servicios llegue al consumidor lo más cercano al punto de equilibrio. Que ninguno de los dos traiga riqueza y que no se fundamente en su trabajo, en la calidad de su servicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que vamos a tener una falla de mercado cada vez que el mercado no funciona de manera eficiente, ¿ya? Y por lo tanto, necesitamos una decisión de un tercero que vuelva o que estimule, que vuelva a ser este mercado eficiente, que obligue a los actores del mercado a actuar de manera eficiente o que al menos nos incentive a actuar de manera eficiente. ¿Por qué? Y aquí viene la política social, y por eso, a pesar de que es una regulación económica y que va a defender al sistema, igual hay una cuestión social, porque finalmente, si el mercado no funciona adecuadamente, el mercado genera insatisfacción en los que están ahí dentro. ¿Qué le pasa a una persona que gana 100.000 pesos y va al mercado a satisfacer sus necesidades en un mercado eficiente? Ya, hartas cosas. ¿Ah? Hartas cositas. O compra lo que necesite, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa persona con 100.000 pesos y va a un mercado ineficiente? Vuelve con pocas cositas. Y probablemente, cuando se da cuenta de que esa ineficiencia tiene que ver con acciones de carteles, que tiene que ver con que el que le está vendiendo está capturando partes de su dinero y que no tiene que ver con costos, que simplemente en vocabulario simple le está robando, que hay insatisfacción social. Y por lo tanto, para una sociedad tranquila, necesitamos que los mercados funcionen. ¿Ya? Necesitamos que los mercados funcionen para que las personas sientan que ese lugar donde están yendo a satisfacer sus necesidades es un lugar que está cumpliendo el rol que le dio, que le prometieron al decir que estamos en una economía de mercado. Clásicamente, ojalá que lo que ustedes vieron en clase sobrepase lo que yo pongo aquí en la PPT, copiado de Moraga y de otros profesores de
de derecho administrativo económico. Las clásicas fallas de mercado, ¿cuáles son? El monopolio natural, los efectos externos de los mercados, los bienes públicos y los déficits de información. ¿Qué me puede decir a mí que es un monopolio natural? Se define por sí mismo, yo entiendo. Que lo expliquen. ¿Por qué hable? ¿Qué es un monopolio natural? ¿Cómo lo podríamos definir? Son aquellos mercados en los cuales, ya sea, bueno, por las condiciones propias del mercado o por, me imagino, factores regulativos, hay una empresa o un par de grandes agentes que tienen la oferta del bien por totalidad. Claro, como dice el texto Moraga, existe allí donde la provisión de toda la demanda es realizada por un único proveedor. ¿O no? Eso es lo que hay. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Por qué es una falla de mercado eso? Porque hay riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos cuando estamos precisando de un monopolio natural? Ineficiencia. ¿Ah? O sea, si no sé, algo pasa a esa empresa, todo. Ya, pero hay una razón de seguridad nacional. Ya, y probablemente eso pasa a ser relevante. Y probablemente estados de derecho normales tienen mecanismos rápidos de incautar. Pero el riesgo para quién, profe. Volviendo, porque acá hay un riesgo de seguridad nacional que estoy de acuerdo, o sea, y probablemente en un estado de excepción, el Estado le quita la administración del agua potable a los privados rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene que resolver, o sea, probablemente Ucrania, que era un país que estaba transitando del socialismo, había ido transitando del socialismo a la economía de libre mercado, tenía muchas privatizaciones y probablemente hoy día todo lo esencial lo maneja el Estado porque está en guerra, ¿ya? O sea, eso debo por descontado y check. Volviendo así a lo económico, ¿cuál es el riesgo de estar en presencia de un monopolio natural? Desde el punto de vista económico. Que personas no hay son regulación de documentos. precios. ¿Ah? No hay regulación de precios, puede pedir. Ya, pero la regla es que haya regulación de precios. Autorregulación del mercado en Por términos de eso, precios, sí. La regla, ¿tenemos pesos fijos estamos en Argentina? No. Me pregunté una vez en la mañana y me dijeron, profe, en Argentina se fijan los precios. Y yo dije, nada. Pequeñitos. No hay fijación de precios en Chile, por lo tanto, ¿por qué no hay fijación de precios? ¿Por qué la manzana llega a cualquier... La manzana se vende a lo que quiere el productor? Porque hay un mercado teóricamente competitivo. Tiene competencia. Sí. ¿Y por qué en el monopolio no tenemos esa regla? ¿De regulación de precios? Porque no hay competencia. Claro, porque hay un riesgo de que este único proveedor... Tiene el control total de... Ese es el hecho. El riesgo es que él puede ocupar esa posición abuse. para abusar y establecer precios fuera de la eficiencia, extrayéndole valor al consumidor. ¿Ya? Y por otra parte, el riesgo del monopolio, lo dije hace un rato, es la posibilidad que si esa industria empieza a perder características monopólicas, este monopolista ocupe su posición dominante para impedir que nuevos actores entren. Por ejemplo, ¿qué pasaba en el mercado de la telefonía hace 5 años atrás? Hoy día el mercado de la telefonía celular por lo menos no es un monopolio, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Hay 26 factores? No, hay poquito, ¿no es cierto? ¿Qué es? Un oligopolio, pero es mejor que un monopolio. Pero así y todo, ¿qué es lo que pasaba en ese lugar? ¿Qué impedía a la competencia feroz que tenemos hoy día? Las antenas, las barreras de entrada. Habían dos barreras de entrada. Una es la antena. Se corrigió y hoy día los dueños de antenas tienen que arrendarle a condiciones de mercado a cualquiera. ¿Ya? Entonces, sí, claro, y Bor y todos los que no tenían antenas tienen antenas. Se las tienen que arrendar. ¿Y cuál era la otra barrera de entrada? ¿Era una barrera de entrada exclusivamente económica? El número. El número. El número no era del cliente, era de la compañía. Ahí, por ejemplo, falló la autorregulación. Porque eso lo pudieron haber autorregulado. Tuvo que venir una norma. Y la norma corregir esto, y una vez que el dueño, una vez que la persona pasó a ser dueño, se empezó a aportar, porque una limitación para aportarse era no perder el número. Entonces, ahí vemos que probablemente los que tenían posiciones monopólicas se negaron. Pues, claro, pero al final las dos cosas conjugaban, porque si tú te cambias a una compañía que no funciona, te devuelven. ¿Ya? Pero empieza a operar la elegibilidad, ¿ya? Y por lo tanto... La portabilidad. Y por lo tanto, en el monopolio, lo que vamos a intentar hacer es que el monopolista no extraiga excedentes que no le corresponden y que no
ocupe una posición dominante para impedir que ese mercado que está, esa industria que está dejando de ser monopólica, lo deje de ser poniendo barreras artificiales de entrada. Y vamos a quedar ahí para... ya no cumplí, faltan 5 minutos. Me acuerdo que quedamos en efecto externo. Vale. Entonces, de acuerdo es el siguiente. La próxima semana hacemos clases, ¿ya? Normales. Partimos haciendo una clase, el bloque 1, clase. Volvemos del break, hacemos clase de 20 minutos y dejamos los últimos 20 minutos de clase para que haga el control. El control que es un poco más tranquilizo, Ahora, no se enojen, igual son hartas páginas, puede que toquen una pregunta cada 15 páginas, pero así es la vida. No, pero en general, ¿cuántas preguntas son más o menos? La semana pasada hice un control. ¿Qué es lo que nos manda a leer? ¿Qué están leyendo? Uno de la Adolfo Ibáñez, sí. ¿Ah? Libre competencia del Adolfo. ¿Ya? Y el de los derechos de los consumidores. Ya, perfecto. Mira, en un similar, pero con otro texto alternativo, más o menos yo hago como una pregunta por minuto. Entonces, probablemente van a ser 20 preguntas, 25 preguntas. Una pregunta por minuto. ¿Pero es que ese quiz? Sí, está bien. Alternativa es el falso. Es por aula. Es por aula, tiene que traer su instrumento por el celular, lo que sea. Por el celular. ¿Qué tengo que responder? Ya. Gracias. Creo, Está bien.